Gloria a Dios, aleluya. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirme estar un día más en este lugar y poder exponer tu palabra. Señor, estoy agradecido por cada día que tú permites que yo abra mis ojos y pueda ver tus maravillas, tus grandezas. Estoy más que agradecido, Señor. Y te doy gracias y te doy gloria por todas las cosas bellas, preciosas que tú haces en mi vida, en la de mi familia y en cada uno de aquellos que van a escuchar esta prédica, Padre. Yo te pido que tú los bendigas de una manera especial, Señor, y que tú bendigas esta palabra en sus corazones y que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, y llegando al corazón de cada uno de ellos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Solamente usa mis labios como siempre te pido y di tú la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados y queridos hermanos y amigos. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y lo hago con mucho gusto y con gozo en mi corazón. Y en este día precioso, este día domingo, lluvioso aquí hoy día, quiero compartir este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y es sobre el hambre y la sed que todo cristiano debe de tener. Todos aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han recibido la palabra y han recibido al Señor en su corazón y son parte del pueblo, de la familia de Dios. El Señor quiere hablarnos en nos va a hablar en esta tarde ya, mediodía, y para mí es algo hermoso, ¿verdad? De que la palabra de Dios siempre llega a tiempo y nunca llega tarde, nunca se adelanta tampoco. Es en el momento preciso, ¿verdad? Y este tema del hambre de la cual Dios habla en su palabra, pues es semejante, ¿verdad? A la hambre que nosotros, los humanos, muchas veces tenemos. Nosotros como seres humanos es una necesidad que tenemos todos, ¿verdad? Lo que es la comida, el tener hambre, porque es bien triste y es feo no tener hambre. Es bien triste eso, de que alguien te pueda ofrecer un plato de comida y un suculento plato de cualquier comida, ¿verdad? Buena, que guisen, y que te la ofrezcan y que no quieras, que no sientas apetito, ganas de comer. Eso es muy triste porque yo lo viví hace muchos años. Yo creo que tuve por más de 4 meses sin comer, solamente tomando líquidos, comiendo pan, café, sodas. Yo creo que agua era lo que menos tomaba, pero no tenía hambre. Y me iba muriendo yo poco a poco. Llegué a estar esquelético. Todos mis huesos se me veían cuando yo regresé a mi casa. Y yo no le deseo a nadie que se le quite el hambre, porque ese es
una forma de cómo el enemigo nos quiere llevar a la tumba, nos quiere matar, nos quiere quitar la vida. Y como yo les decía, es triste. Por eso se dice afuera ¿verdad? Afuera en el mundo se dice, ¿verdad? Que es mejor una buena hambre que una buena comida. Y eso es algo real. Tener hambre es lo mejor que puede tener uno. Porque ¿de qué sirve que tengas una buena comida si no tienes hambre? Y nosotros, los humanos, tenemos esa necesidad de comer para poder sobrevivir. De otra manera sería difícil. Nosotros podemos ver en muchos países, y no me quiero ir siquiera hasta Inglaterra, hasta África, a todas esas países, ¿verdad?, que están donde la gente muere de hambre, donde los niños comen tierra. Y no, simplemente aquí cerquita, ¿no? Guatemala, El Salvador, México, Centroamérica, Sudamérica, todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y los del Caribe. Pero la mayoría de países están en esta situación, ¿verdad? Donde la gente está muriendo de hambre porque no hay comida. Y si hay, la comida es para unos cuantos. Aquellos corruptos que se hacen del dinero del pueblo y se quedan con todo el dinero y dejan que la gente esté muriendo de hambre. No tienen escrúpulos, su conciencia está entenebrecida, son insensibles al dolor ajeno. ¿Por qué? Porque el hambre de ellos por el dinero, por el poder, puede más que ver la necesidad en otros. Y estoy hablando en los gobiernos que tienen en sus manos el poder ayudar a mucha gente a que coman, pero prefieren gastárselos ellos y malgastárselos en vicios, en drogas, alcohol, mujeres, despilfarrando el dinero, dándose la vida de muchos lujos a costa porque ni siquiera es su dinero, es dinero de todo el pueblo, pero se dan esos lujos a costa del dinero de toda la gente. Pero dice el Señor, ay de aquellos que se enriquecen de esa manera. Entonces ellos provocan las hambrunas en todos los países. Yo creo que uno de los países donde menos hambruna hay puede ser este país, aunque aquí también quizás haya, pero no a la escala que se da en el resto de América Latina y en otros países. Porque este país está bendecido, todavía está bendecido. Porque aquí la gente no muere de hambre. Donde quiera te regalan comida. Aquí se puede decir que sobra la comida. Porque nosotros hemos repartido comida y la gente ya no quiere cosas enlatadas y todo. Entonces aquí muchas veces despreciamos las comidas esas, que en otros pueblos las desean. Pero aquí hay de todo, dan comida en las escuelas, en las iglesias. Y
Aquí nadie se puede morir de hambre. Este país está bendecido por esa parte, ¿verdad? Porque tienen, pero el hambre es esa necesidad que si no se atiende nos lleva a la muerte. La gente trata de sobrevivir a todas las inclemencias de los tiempos y a todas las circunstancias que se presentan adversas, ¿verdad? Porque el gobierno las crea. Cuando el gobierno deja de valorizar los productos del campo, la gente se le hace difícil sobrevivir y tienen que emigrar a las ciudades. Y llegan a las ciudades y a veces no consiguen trabajo y se dedican a robar porque se ven obligados, porque necesitan tener para comer. No porque realmente les gustan andar robando, pero la necesidad, tienen una familia que mantener. Entonces, el hambre lleva a la gente a hacer muchas cosas para poder conseguir el alimento. Quiero empezar esta prédica con un versículo que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Cuando el Señor habla, dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Nosotros, la raza humana, cuando no conocemos a Dios, nosotros vamos rumbo a una muerte eterna. Y esa es la razón por la cual Dios viene y nos aflige. Por ejemplo, yo no quería saber nada de Dios, pero el Señor me afligió con una enfermedad y me atrajo, dejándolo yo como el último recurso. Cuando ya no había otra opción, bueno, yo dije: tal vez Dios, si es que existe Dios. Entonces yo le clamé a Dios, porque yo no sabía si Dios era real, no sabía, pensaba que todas esas cosas nomás estaban en la mente de las personas que me predicaban a mí, pues. Pensaba yo que solamente estaba en sus mentes y que esto no era nada real. Pero cuando yo ya no vi otra alternativa, yo pensé: bueno, a lo mejor sea real, voy a ver, no tengo nada más que perder, y es lo único que me queda. Clamarle a Dios que me ayude. Él dice, por eso dice Él, y te hizo tener hambre. Él nos aflige y nos hace que tengamos hambre, o sea, que tengamos necesidad de Él. ¿Ves que el hambre es una necesidad que el hombre necesita tener? Si uno no tiene hambre, de nada sirve que tenga uno la comida. Y Él dice: y te hizo tener hambre.
hambre de Él. Entonces, Él es el que crea el hambre. Por eso Él dice que nosotros debemos gozarnos en las tribulaciones. Eso no lo entendía yo. ¿Por qué me voy a gozar cuando me está yendo mal, cuando estoy enfermo, cuando tuve un accidente o me chocaron mi carro? Esas son las formas como Dios nos aflige para que tengamos hambre. ¿Hambre de qué? Dice uno. Hambre de justicia. Él hizo eso con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Ese pueblo estaba lejos del Señor. Se habían olvidado de Dios. Sabían que había Dios, un Dios, que existía Dios, pero se habían olvidado. Así como tú y yo, antes de conocer a Dios, de los que ya son cristianos, sabemos, bueno, yo sabía que había un Dios, ¿verdad? Porque en todos los hogares yo creo que se habla de eso, de que hay un Dios. A menos que sea un hogar muy ateo, que que nadie crea en Dios. Se puede dar que haya casos así, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente crece en medio de la religión, ¿verdad? No conociendo a Dios, pero siendo como religiosos. Y la religión como que la gente la busca para calmar la conciencia, para sentirse mejor por el acoso que sienten por los pecados que han cometido durante su vida o por las injusticias que están haciendo. Entonces por eso van a una iglesia religiosamente, pero no tienen hambre de Dios, simplemente van a calmar su conciencia. Pero una cosa es diferente cuando nosotros tenemos hambre. Por eso Dios necesitaba sacar el hambre en el pueblo de Israel para poderlos atraer a Él. Porque el pueblo estaba descarrilado, adoraban otros dioses, vivían impíamente, haciendo lo malo. Entonces cada vez que el Señor trata con su pueblo, siempre cuando el pueblo se desvía, el Señor los aflige o nos aflige. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos quedamos y no queremos avanzar, y Dios sabe cuando nosotros ya nos estamos desanimando, cuando ya no queremos seguirlo, cuando ya se nos hace pesada la carga, se nos hace monótono estar escuchando su palabra, aburrido, ya no hay hambre. Por eso es que mucha gente dice, es que yo estoy aburrido, es que me aburro ir a la iglesia. Se aburren porque no tienen hambre. Son indiferentes cuando están escuchando la palabra. Es como cuando yo les digo, ¿verdad? Que cuando tú no tienes hambre y te sirven un platillo, por más bueno que esté el platillo, no le haces caso porque no tienes hambre. No quieres comer. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando llegas a la iglesia tú y vienes sin hambre, llegas sin hambre a la iglesia. Y por más que el predicador se esfuerce, te grite, no pasa nada. Porque tú no tienes hambre. Y Dios quiere que nosotros tengamos hambre. Y por eso Él aflige a su pueblo. Aflige a toda la raza humana para que la raza humana tenga hambre de Él. Muchas cosas que Dios permite que pasen es para afligirnos. Nosotros vemos que pasan
huracanes y hacen y matan mucha gente, pero en medio de toda esa mortandad, muchos corazones les sale el hambre de buscar a Dios ante el peligro, ante la impotencia de poder hacer algo contra un tornado, contra un terremoto. Esas son las cosas que Dios usa para afligirnos, porque nosotros estábamos descarriados. Dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, y no queríamos saber nada de Él. Pero Él nos aflige de esa manera. Un tornado, un terremoto, un tsunami, y sale hambre. Quizás algunos pierden la vida, pero muchos salvan la vida porque les sale el hambre de buscar a Dios. Esta pandemia que nos ha afligido a la humanidad ha sacado hambre a mucha gente que no conocían a Dios. Esta pandemia fue para afligirnos, pero vienen eventos más fuertes todavía que esto, porque mucha gente todavía tiene su corazón duro. Pero Dios siempre en su amor y en su misericordia nos aflige para que nosotros lo busquemos, volteemos nuestra mirada y lo busquemos allá arriba donde Él está. Porque Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Y el Señor dice, mírame, aquí estoy. Cuando tú estás en medio del dolor, de la angustia, en la enfermedad, el Señor te está hablando. El Señor te está hablando, mírame, yo soy el que te puedo ayudar. Yo tengo la respuesta a todos tus problemas. Solo mírame, búscame, ten hambre de mí. De esa forma es como Dios usa todos estos eventos que pasan. Cualquier cosa que nos pasa a nosotros siempre es una forma que Dios está usando para afligirnos, para meternos en el camino correcto, para que cuando nosotros nos estamos desviando, el Señor nos aflige. Por eso es que cuando uno conoce a Dios y se quiere apartar, mucha gente se quieren apartar o muchos se apartan, va a venir la aflicción de parte de Dios. Aunque muchas personas piensan que nosotros tratamos ¿cómo decir? De intimidar a la gente, a los hermanos que salieron por los eventos que están pasando. Y uno le dice, mira hermano o hermana, regresa a los caminos del Señor porque las cosas no van a ir bien. Sin Dios nada funciona. Y como Dios nos ama, Él va a permitir que pasemos muchos eventos que nos van a afligir. Muchas veces hasta vamos a perder familiares, hijos, para afligirnos. Porque si no fuera así, nadie buscaría al Señor. Hasta ahorita yo no he conocido a alguien que diga,
yo andaba buscando de Dios. A mí nadie me habló de Dios. Nadie. Nadie quiere saber nada de Dios. Nadie quiere que le hablen de la palabra. Todos queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. No queremos que nadie se meta en nuestras vidas. Uno dice, no, pues tú haz lo tuyo. Cree tú si tú quieres creer, pero a mí déjame. Yo voy a creer como yo quiera. Pero lo cierto es que nosotros no podemos convertir a nadie. Ningún hermano, ninguna hermana, ningún pastor, ningún líder puede convertir a ningún hombre. Dios es el que los convierte. Dios es el que nos crea el hambre a nosotros para que nosotros lo busquemos. Él nos atrae con lazos de amor, dice su palabra. Yo creo que muchos dirán, no me quieras tanto, pero esos son los lazos de amor del Señor, porque Él prefiere que pasemos un evento así de dolor, de frustración, a que nosotros vayamos a una condenación eterna para toda la vida, a un sufrimiento para toda la vida. Dios no quiere eso para nosotros, pues. No quiere Dios que nosotros nos vayamos a la condenación. Porque esa condenación y el lago de fuego y el infierno fue creado para Satanás, no para el hombre. Y Dios hace todas estas cosas para evitarnos que nosotros vayamos allá. A veces todos los que somos cristianos, si nos acordamos de lo que nosotros pasamos y el tiempo, yo me acuerdo del tiempo que estuve muy mal, muy grave, y que sentía que ya pues no había más. Ahora, en aquel tiempo yo nunca iba a decirle gracias a Dios por esto, pero hoy le doy gracias a Dios que por esa enfermedad, por esos sufrimientos, creó el hambre en mí para que yo lo buscara. Y me evitó otras cosas que yo estaba propensa a caer. Pero a hoy puedo saber yo que la misericordia de Dios me alcanzó ahí. Yo no sé qué problema estés pasando tú que escuches esta prédica. No sé qué problema estés pasando, en qué angustias estés, en qué dolor. Pero déjame decirte que Dios quiere que tengas hambre de Él. Dios quiere que no juegues con Él, que te afirmes en sus caminos. Y por eso Él está creando esa hambre en ti. Y Él quiere que nosotros aprendamos y reaccionemos a lo que estamos pasando para que salga esa hambre y tenga uno otra vez apetito del Señor. Me refiero cuando las personas ya conocieron a Dios y se han apartado y se han hecho, no tienen hambre ya de Dios. Le da lo mismo escuchar o no escuchar la palabra. Le da lo mismo ir o no ir a un servicio. Son gente que están muertos. Pero Dios nos aflige para eso. No se te olvide que toda la aflicción, el dolor, la angustia que venga a tu vida es porque Dios quiere que tengas hambre de Él. Hambre y sed de Él. Para eso Dios nos aflige. Así que dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Aquí está hablando cuando el Señor le sustentó al pueblo, cuando salieron de Egipto y ya tenían hambre en el camino y empezaron a murmurar y Dios
¿verdad? Les dio la comida y ellos salían a recoger esa comida en el desierto, en medio del desierto. Dios hacía eso con el pueblo de Israel, algo increíble, algo sobrenatural, porque no estaban ellos en tierras fértiles. Ellos iban en lugares donde no se puede cultivar nada. Así que el Señor hizo eso, pero esto solamente era sombra de lo que había de venir. Ese maná que Él descendía del cielo y alimentaba al pueblo de Israel, tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él descendió, vino a morir a la cruz. Ese era el pan de vida. Jesús decía, este es el verdadero pan. Así que en el Antiguo Testamento, el Señor dice también en el libro de Amós 8:11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, dice, sino de oír la palabra de Jehová. Esos días ya están. Y se van a hacer más intensos conforme vengan los sucesos que se esperan, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo y saliendo casi de una pandemia, aunque no nada hay seguro, pero se ha mejorado mucho, pero vienen cosas más terribles. Esta pandemia quizás un poquito de hambre en unos poquitas de gentes, pero los sucesos que van a venir van a aumentar el hambre en la gente. Y no va a ser, esa no va a ser hambre de comida, ni de bebida. Como dice aquí, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor, de Jehová, de los ejércitos. Esa hambre se va a ir aumentando conforme las cosas y los eventos se vayan dando en esta tierra antes de que el Señor venga a levantar su pueblo. Por eso el Señor dice en los Salmos, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices, dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Dios, de su palabra. Dice, felices los que tienen hambre. Nosotros debemos de tener esa hambre por la palabra. Una hambre que se manifiesta en cada persona. Yo le doy muchas gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios y le doy gloria porque Él creó en mí una hambre de Él y una sed de Él, de su palabra. Anhelo la presencia de Dios en mi vida yo.
anhelo. Lloro delante de Dios en su presencia. Cuando yo vengo delante de Dios, siempre le pido que Él llene mi vida. Y eso es algo muy hermoso. Eso es lo que me ha permitido a mí poder mantenerme hasta esta fecha, firmes en los caminos del Señor, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él ha creado esa hambre y sed de Él en mí. Yo no me importa lo que esté pasando. Si es que puedo caminar, yo llego a la iglesia donde tengo que ir. Llego a hacer lo que tengo, a servirle a Dios, como sea. Porque Él creó en mí esa hambre y esa sed de justicia. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Y si dice uno, pero si y eso se pierde, el hambre y la sed se pierde cuando uno deja de interesarse por las cosas del Señor. Cuando uno se deja atraer por las cosas del mundo y dice, no, pues a la iglesia después voy a ir acá. De todas maneras no se pierde nada, dice, así dicen la gente. Así dicen muchos hermanos que te invitan. Cuando te quieren sacar de la iglesia, dicen, no se pierde nada, hermano, porque un servicio que pierdas no pasa nada. A él le dice al pastor que no pudiste ir, que tuviste cosas importantes, todo. Pero así se pierde el hambre. Porque el enemigo se encarga de sacarte usando a la misma gente de la iglesia muchas veces. Otras veces usando a tus familiares. Otras veces usando a tus amigos. Es como te van sacando. Y luego te dicen, es que tú pura iglesia, pura iglesia. Es que nosotros tenemos hambre. Y tenemos sed. Y cuando venimos a la iglesia nosotros pues venimos a lo que venimos, a adorar a Dios, a alabar a Dios y a escuchar la palabra. Pero si nosotros vamos a la iglesia y no nos enfocamos en eso, sino andar ahí en el chisme o viendo y murmurando de los hermanos y criticando a los hermanos, que la hermana que mira trae el mismo vestido y que no sé, y esto y lo otro. Así no hay hambre, hermano. Así te vas alejando de Dios o si no te dejas usar por el enemigo y tratas de sonsacar a otros y te llevan a la frialdad, al desánimo. Yo tuve muchos años en la iglesia donde yo crecí espiritualmente, muchos años. Me pienso que como unos 17 años, 18 años. Porque yo nací en una iglesia espiritualmente, en una iglesia en Los Ángeles, en el East, en Los Ángeles, al este de Los Ángeles, una iglesia. Ahí nací yo espiritualmente. Me convertí allá y me vine a Chicago cuando yo tenía como unos quizás 7, 8 meses de convertido. Y acá en esta iglesia que yo llegué, ahí crecí espiritualmente. Pero yo venía, a mí Dios me produjo esa hambre en mí, esa sed. Yo me dedicaba a ir a lo que iba. A alabar a Dios, a oír la palabra y a servir. Cuando ya empecé a servir en la iglesia, yo nunca puse atención a las cosas que pasaban. Yo me di cuenta de las cosas que pasaban allá, de todos los chismes que pasaron allí, todo. Me di cuenta cuando yo salí de esa iglesia, a los 2, 3 años. Y hasta últimamente me estoy dando cuenta de cosas que pasaron. Que yo digo, ¿dónde estaba yo? Pues yo estaba adorando y alabando a Dios. Yo estaba enfocado a lo que iba. Yo no iba a perder mi tiempo.
Por eso es que mucha gente no crece en la palabra, no se desarrollan espiritualmente porque no tienen hambre, no tienen sed de Dios. Entonces se envuelven en los problemas que hay en la iglesia, en las críticas, en los bochinches, chismes, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Diferentes formas los llaman. Y entonces, pues, esa gente no crece. Se quedan enanos, raquíticos, nunca pueden dar frutos, porque no se enfocaron, porque no tienen hambre, no tienen sed. Muchos, yo conozco muchos también, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por todos los que hoy conozco, que antes eran gente que no tenían hambre y sed de Dios, pero hoy me los he encontrado y hoy tienen hambre, hoy tienen sed del Señor. Y gloria a Dios por todos los que han podido tener hambre y sed del Señor, pero el Señor los ha tenido que afligir. Muchos han pasado por aflicciones que le sacaron el hambre y la sed que necesitaban para poder sobrevivir. Mire que si nosotros no tenemos hambre en lo común, en lo natural, el hambre que nos da, ¿verdad?, para comer, y pues no tenemos fuerza, hermano. Si uno no come en el día, no puede uno trabajar, porque te vas a cansar, no vas a poder rendir. Y si dejas de comer y no comes, pues te vas a ir disminuyendo en fuerzas y ánimo y todo. Vas decayendo. Como mucha gente que están en esos países. Yo veo videos donde hay de gente que están bien flaquitos, bien desanimados, sin fuerzas. Y yo he visto cómo han recibido ayuda, ¿verdad?, de parte de gente de acá de los Estados Unidos que les mandan apoyos. Y después de un año ya vemos a esa gente bien duro, trabajando duro, bien, se recuperaron, bien fuertes ya, y felices, contentos, ¿verdad? Porque ya están comiendo mejor. Lo mismo pasa como nos pasa ya en lo natural, en nuestro cuerpo, cuando no comemos la comida natural. Nos pasa igual cuando nosotros no comemos la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Nos empezamos a poner débiles, raquíticos. No tenemos aliento de hacer nada para Dios. Nada de servirle a un hermano, ni de escuchar la palabra, de nada. ¿Por qué? Porque descuidamos la comida. Mucha gente, en lugar de escuchar una predicación, están metidos en el TikTok, en el Facebook, haciendo chistes. Estoy hablando de gente cristiana, ¿verdad? Porque yo sé que la gente del mundo, pues eso, ahí viven. Y no digo que eso es malo. Yo paso ratos a veces ahí, no como yo quisiera, porque el tiempo no me da muchas veces, pero cuando yo me quiero despejar mi mente, me meto a un rato, ¿verdad?, a distraerme, a reírme, ¿verdad?, por todas las cosas que pasan, chistosas, ¿verdad? Aunque no crea que todos son, muchos tienen doble sentido, entonces eso pues no lo podemos estar viendo, pero hay cosas que sí, te hacen reír y te despejan tu mente. Pero no puede uno estar todo el tiempo ahí, hay que darle tiempo a todo. Dice el Señor que hay tiempo para todo. Hay que darle tiempo al Señor, porque nuestra vida depende de Él. Aunque tú no conozcas a Dios, tu vida depende de Él. Él te la dio y Él te la puede quitar otra vez. Él es el dueño de nuestras vidas, no nos corresponde a nosotros. Yo le doy gracias a Dios por los años que me ha dado de vida, pero no sé hasta cuándo me lo va a dar, pero sé que estoy en sus manos y sé que dependo de Él. Pero la vida, nadie tiene comprada la vida. Dios está en control.
creas o no creas en Dios, Él está en control. Así seas tú satánico, seas tú brujo, seas hechicero, Dios está en control de tu vida. Dice el Señor Jesucristo hablando aquí en el libro de Juan, capítulo 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. Eso es cuando el Señor se encontró con la samaritana que estaba sacando agua de un pozo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Si tú logras tomar el agua que Dios te da, no tendrás sed jamás, dice Jesús. Jamás quiere decir nunca. Forever. Nunca vas a tener sed. Porque es una fuente que está dentro de ti y de ahí fluye agua para vida eterna. Eso es cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo. Es cuando Dios te da el agua de Él. Y es cuando tú nunca vas a tener sed. Nunca, jamás. Sino al contrario, va a fluir esa agua. Por eso es cuando nosotros nos convertimos al Señor y somos sellados, lo primero que queremos es que nuestra familia se convierta, ¿verdad? Le hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos. Fíjate que yo conocí a Dios y me pasó esto. Fíjate que queremos que otros prueben del agua que nosotros probamos. Porque esa agua nos hace feliz. Por eso dice felices, ¿verdad? En el versículo que leímos anteriormente. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque esa agua es lo que nos trae la felicidad, el gozo dentro de nosotros. Es cuando ya tienes esa agua, no necesitas el alcohol, no necesitas la droga, y ya el gozo brota de ti. Y tú quieres compartir con todos los que se te acerquen, todos los que estén a tu alcance, esa agua que te dieron, que el Señor depositó dentro de ti. ¿Por qué? Porque esa agua, ahí está, ese gozo, esa sed, nunca más vas a tener sed de Dios. Porque cuando nosotros no tenemos esa agua, sentimos que algo nos falta, ¿verdad? Aunque tengamos dinero y tengamos para comprar una buena comida y para ir a un baile, para tomar unas cervezas o copas y para comprar ropa, ¿verdad? Porque mucha gente expresa su fe en diferentes formas. Muchos le dan mucha ansia de comer, otros por comprar muchas cosas y otros le da por andar paseando, otros por buscar mujeres o mujeres buscar hombres, tratan de saciar esa sed, otros en la droga, otros en el alcohol, otros en juegos de casinos. Hay infinidad de cosas que el hombre busca cómo saciar esa sed, pero nunca la pueden saciar. Nunca. Se pueden emborrachar y
y están por ese ratito, se sienten bien, pero al rato pasa la borrachera, viene la cruda y todo eso, y se siente horrible. Yo digo porque yo tomé un tiempo, se siente horrible. Y los que se drogan se gastan el dinero, todo, y viven miserias, descuidan sus familias, pero nunca saciaron la sed que tienen. La sacian momentáneamente. Gastan todo su dinero, su esfuerzo, y cuando ya no tienen y se dedican a robar. Por eso hay tanta gente robando en las calles, a ancianos, a mujeres, robándoles la cartera, el bolso de mano y asaltando tiendas, bancos, todas, porque quieren saciar esa necesidad que tienen, la quieren saciar, porque tienen sed, pero no pueden saciarla. Ese es el problema. Pueden irse a pasear alrededor de todo el mundo, la gente que tiene dinero, pero no sacían su sed. Ahí está la sed. Cuando viene la noche, viene la soledad, ahí está la sed. Están en medio de mucha gente, de mucha familia, pero ahí se sienten solos. Es triste vivir eso, ¿verdad? Porque cuando tú tienes dinero, tienes muchos amigos, la familia te sigue. Pero si tú no tienes nada, nadie te sigue, ni quieren saber nada de ti. Así que nosotros pensamos a veces que con el dinero atraemos a la gente, atraemos a los amigos, a la familia, pero esa es mentira. Si nosotros no tenemos dinero, eso es en el mundo, estoy hablando del mundo. No tienes nada, ni a tu familia. Pero cuando tú conoces a Dios y Dios te da de beber del agua que brota para vida eterna, nunca tienes sed. Siempre vas a ser saciado, siempre te vas a sentir bien. Y Dios te va a acercar a la gente que tú necesitas. No tienes que buscar a la gente, ni tienes que comprar a la gente para que te siga, sino que la gente te va a buscar. Y la gente te va a apoyar cuando tú necesites. Te vas a sentir bien, completo. Por eso dicen, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de vida. Nosotros comemos en lo natural, comemos comida, ¿verdad? Plato de caldo de pollo, de caldo de res, gorditas y todo lo que sea. Pero en lo espiritual Jesús es nuestro pan. Él es el que nos llena. Por eso Él dice que si nosotros comemos de Él, nunca tendremos hambre. Y Él es la palabra, su palabra. Nunca tendremos hambre. Qué bonito es cuando uno tiene hambre y sed, como dice el salmista, ¿verdad? Como el siervo como el siervo brama por las corrientes de los ríos, clama por las corrientes. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía, ¿verdad? David. Esa hambre que tenía David también, wow, tremenda, del Señor. Pídele a Dios que ponga esa hambre en ti. O que te ayude.
porque tener hambre es lo mejor. Así en lo natural, tener hambre es bueno, hermano, porque cuando llegas a tu casa comes lo que haya. Si tú traes hambre, comes. Y también en la iglesia o en tu vida espiritual, comes donde quiera. Así te predique un niño, te predique una mujer, un hombre, un hermano que no conoce mucho del Señor, pero te habla y te dice, porque mucha gente que van empezando en el Señor, uno aprende de ellos mucho, porque en su inicio a veces ellos dicen cosas que yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Porque Dios le habla a uno. Si Dios habla, nos puede hablar con una piedra, o si Dios usó una burra para hablarle al hombre, como cuando más nos va a usar un hermano. Hay gente que es muy altiva y dice, no, este no me puede hablar porque este es un hermano que apenas llegó, no tiene tiempo. No, cualquier persona nos puede hablar a nosotros, hermano, si somos humildes para recibir la palabra, por supuesto. Pero así es como el Señor nos sacia del hambre. Dice en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, ese Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, dice, si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. Él es la fuente de vida. Tú quieres si tú tienes sed del Señor, acércate a Jesús. Él va a saciar toda tu sed y te va a quitar tu hambre. Si tú estás lleno de Él y no tienes sed, o sea, Él te ha saciado, estás completo. No necesitas, eres una persona fuerte espiritualmente. Así también como si tú comes bien en tu casa y tomas agua, no soda, agua, vas a estar saludable también, bien, con ganas de trabajar, de ayudar, de hacer algo por otros. Así es lo espiritual también. Dice en Apocalipsis, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, dice, de la fuente del agua, de la vida, dice el Señor. Esa agua no te cuesta ni un centavo, es gratis. Solamente acércate a Jesús. Él es la fuente de vida. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien. Te vas a sentir bien. No estoy hablando de bienes materiales. Y aún de eso Dios te puede suplir todo. Si tú los puedes recibir, por supuesto. Pero si te va a dar para que tú te apartes, pues no lo vas a recibir. Porque mucha gente que llegan a las iglesias y cuando Dios los empieza a bendecir, ya dejan de venir a la iglesia. Se enfocan más en lo material. Y se olvidan del dador. Así que si tienes necesidad de Dios, solamente busca a Jesús. Y dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los
afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y conducirá a manantiales de agua. Él es el que nos puede conducir, Él es el que nos guía. Solamente acércate a Cristo, ríndete al Señor y Él va a saciar esa hambre y sed de ti. Porque es necesario que tengamos hambre para que no perezcamos. Si nosotros no tenemos hambre, difícilmente vamos a sobrevivir. Nuestra vida espiritual se va a secar y vamos a morir. Vamos a experimentar la segunda muerte. Y eso Dios no lo quiere. Él quiere que perseveremos hasta el fin. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de perseverar hasta el fin. Dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que persevera hasta el último día que tú tengas vida. Persevera hasta el día que el Señor levante su pueblo si estamos vivos. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso necesitamos tener hambre y sed de Él. Dios los bendiga a todos. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria por esta palabra y te pido que tú, Señor, la guardes en cada corazón. Que tú, Señor, seas tocando cada vida que haya escuchado esta palabra, Señor, y que sacies la sed y el hambre de muchos, que tú vas a hacerlos tener hambre de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a seguir perseverando, Padre, en tus palabras, en tus caminos. Te doy gracias, Padre, te doy gloria, Padre amado. Padre, quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que seas tú visitándolos en esta hora y seas tú sanándolos y alcanzando sus vidas, Padre, de a los que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por aquellos que luchan por enfermedades que no tienen cura y que esperan un milagro de ti, Señor. No te olvides de ellos, Señor. Haz un milagro, Padre, y sálvalos también. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Suple todas las necesidades, Padre, que hay en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te doy gloria y te doy honra. Dios los bendiga a todos. Que pasen una excelente tarde y que Dios les dé una semana de prosperidad, de salud y que hagan su trabajo con mucho fuerzas y salgan adelante todos en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde. Aleluya.